Bueno, muy buenas noches, apreciados estudiantes. Damos inicio a esta web sincrónica del curso de Estática y Resistencia de Materiales. Hoy vamos a trabajar la parte del proyecto. Recuerden de que ustedes como estudiantes hacen parte de un grupo de 5 integrantes. Por lo tanto, a esta altura se supone que ya deben de tener distribuidos lo que cada uno de ustedes va a hacer, ¿sí? Entonces, voy a presentarles el problema. ¿Qué me hizo? Un problema pues similar al que estamos trabajando. Un momentico, yo veo aquí. Denme un momentico, yo reviso algo. Un momento que estoy viendo algo acá. Esta es la fase 2. Por 18. Bueno, allí están viendo la pantalla, ¿cierto? ¿Me confirman, por favor, si están viendo la pantalla? Sí, ya ahí la podemos ver, tutor. Ok. Bueno, miren, este ejercicio es un ejercicio casi que, pues prácticamente idéntico al que ustedes tienen allá. La única diferencia es que, por ejemplo, este ejemplo que vamos a trabajar aquí, dice que el área a cubrir corresponde a un terreno rectangular de 12 metros de frente por 24 de fondo. Y el que nos están dando acá es de 9 metros de frente por 18 de fondo, ¿sí? El ángulo es de 30 grados y aquí el ángulo de piernas iguales es de 64 por 64 por 9.5. La tabla yo se las compartí, ¿no? Bueno, entonces la única diferencia es que el ancho, la profundidad y el ángulo, pero el procedimiento es idéntico, ¿sí? Entonces, allí pues simplemente es haber escuchado a esta altura, si ustedes vieron esa web conferencia, la que les coloqué allí, pues para adelantarnos un poco a la parte de acá, pues lógicamente ya tuvieron que haber avanzado bastante, porque ahí les iba indicando paso a paso qué era lo que se debía hacer con este proyecto.
Entonces, si en el grupo de ustedes, en el grupo que ustedes corresponden, por ejemplo, en el grupo 10 son 5 estudiantes y y solamente está trabajando una persona, pues la persona tiene que hacer todo el proyecto solo. Si están trabajando 2 personas, pues deben de distribuirse el trabajo para entregar el trabajo completo. Si son 5 integrantes, pues divídanse qué es lo que va a hacer cada uno de ustedes. Entonces, en este ejercicio nos están pidiendo que diseñe una estructura. El área a cubrir corresponde a un terreno rectangular de 12 metros de frente por 24 de fondo. Las cerchas tendrán una separación de 3 metros entre sí, o sea, entre cercha y cercha son 3 metros. Las cerchas tendrán una pendiente de 25 grados, o sea, este ángulo de la pendiente es de 25 grados. Y se construirá con un perfil de acero estructura A36, ángulo de piernas igual a 64 por 64 por 9.5. Miren que hasta este tipo de ángulo es el mismo que nos están dando en el trabajo, mírenlo. ¿Sí lo ven? 64 por 64 por 9.5. Ver apéndice C del libro guía de la unidad 2, página A24. Entonces, nosotros lo primero que tenemos que calcular es la longitud de la cuerda inferior, ¿sí? O sea, esta de aquí. Esta de aquí. Esa longitud de la cuerda inferior es de 12 metros, que es el ancho de la cercha. ¿Sí la ven aquí? ¿Y cuántos tramos tiene? Seis tramos de 2 para un total de 12 metros. Ok. Entonces, son 12 metros y son 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿cierto? O sea que cada tramo es de ¿cuántos metros? 6 tramos, perdón, de 2 metros cada uno de ellos. Antes de eso, ustedes dicen, bueno, ¿y cuál cercha me toca? Acuérdense que en la guía les dice que si su grupo termina en 1, si termina en 4, si termina en 7 o si termina en 0, el tipo de cercha que tiene que tomar es la hoe, ¿sí? Y la hoe es esta forma, ¿sí? Esta forma de aquí. Si al grupo le corresponde, si el grupo de ustedes termina en 2, ¿sí? En 5 o en 8, le toca la cercha Prant, o sea, esta de aquí. Miren la Hope y miren la Prant, miren las diferencias. La única diferencia es que estas barras van así, en la Hope y en la Prant, miren, van en sentido contrario. ¿Sí la ven? Mientras que en la Prant va en esta forma, en la otra va en esta forma. Mientras que en la Prant va en esta forma, en la Hope va esta barra en esta forma. ¿Es claro? Entonces, para todos, la distancia, esta longitud de cuerda y esta de aquí van a ser iguales. Esta distancia desde aquí hasta aquí, desde aquí hasta aquí, desde aquí hasta aquí va a ser la misma desde aquí hasta acá, hasta acá, hasta acá. La misma desde aquí hasta acá, hasta acá, hasta acá y la misma pues hacia acá. O sea que estas distancias de los tramos va a ser igual. La distancia desde aquí hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, todo esto, estos 6 tramos van a ser iguales. Ahora vamos a ver cómo los calculamos. Esta distancia va a ser igual, esta distancia va a ser igual, esta distancia va a ser igual, esta igual en las 3 cerchas. Las únicas distancias que van a ser diferentes, si nos ponemos a ver esta y esta, si nos ponemos a ver la cercha en abanico y la cercha en plan, miren que esta de aquí va a ser diferente a esta de aquí. Esta van a ser iguales, esta van a ser iguales y estas van a ser diferentes. O sea, que en abanico prácticamente los datos son iguales en las longitudes de los elementos, a excepción de esta y esta. ¿Es claro? Porque las demás son igualitas. ¿Es claro? Totalmente. Si ustedes toman esta y esta de acá, esta y esta de acá, ustedes observen que estos elementos son la misma longitud. Estos elementos son la misma longitud. Si usted se pone a mirar, las únicas dos diferentes van a ser esta, que es diferente de esta, y esta, que es diferente. Lo único que van a cambiar allí son las longitudes entre el abanico y el hoe. ¿Es claro? Y si me pongo a ver esta con esta y esta con esta, pues ya saben que las diferencias van a ser de unas barras.
Entonces, independientemente, usted no se puede fijar que si usted es del grupo 10, no puede decir, usted al grupo 11, ¿cuál le tocó? No, porque a usted no le interesa el 11, a usted le interesa, por ejemplo, el grupo 10. Entonces, si su grupo es el grupo número 10, usted dice, el 10, me tocó la HOE. Entonces, usted va y dice, la HOE es esta. Y esto es lo que usted tiene que hacer. ¿Es claro? Bueno. Tutor, una consulta ahí antes de avanzar. Señor. Bueno, yo ese diseño me apoyé para hacerlo en un software de diseño arquitectónico y uno le ingresa los valores, sobre todo el inferior, la línea inferior y las demás distancias y él va generando o sea, va generando el diseño. Él me hace unos cálculos, pero él hace sobre una línea sin ninguna especificación, una línea recta común. Te paso a creer que según las especificaciones de los materiales que están dando, esos datos no son exactamente iguales, ¿no? No, porque es que usted en esta tiene que trabajarlo sin software, porque usted me imagino que en el software le mete unos datos específicos y pues lógicamente él dependiendo del material le va a dar unos datos diferentes por la resistencia del material y todo eso. Pero lo que sí es cierto es que las longitudes no van a cambiar. ¿Es claro? De todas maneras, si usted quiere ahorita me da un espacio y le muestro más o menos lo que yo alcancé a adelantar de eso. Y en él únicamente me estoy basando para dibujar, más no para el tema de los cálculos, ¿ya? Simplemente el dibujo porque él me permite incluso verlo en 3D y todo. Ok. Bueno, entonces aquí me están diciendo que esto tiene 12 por aquí y esto por aquí tiene de profundidad 24 y la separación entre cercha y cercha es de 3 metros. Listo. Entonces lo primero que vamos a calcular, pues nosotros ya sabemos que la longitud de la cuerda inferior es de 12 metros. Desde aquí hasta aquí son 12 metros y son 6 tramos de 2 metros cada uno. O sea que desde aquí hasta aquí tiene 2, de aquí hasta aquí tiene 2, 2, 2, 2, 2. En todas las cerchas, HOE, PRAN, abanicos, estas distancias son iguales, ¿correcto? La longitud de la cuerda superior, ¿sí? Esta longitud de la cuerda superior, esta de aquí total, se calcula como la longitud de la cuerda inferior dividido entre el coseno de 25. O sea que esta longitud de acá arriba, toda esta, nos daría 13,24. ¿Listo? El número de cerchas, ¿cuántas cerchas debo de ubicar en esta distancia de 24 metros? Sencillamente es los 24 de profundidad dividido entre 3. Pero tengo que sumarle una cercha. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 espacios, pero tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cerchas. Entonces, siempre a la longitud de la profundidad que le den, lo van a dividir entre la separación entre ellas, ¿sí? 3 metros, les va a dar 24 entre 3, 8 y le suman 1, porque entonces si no se la sumamos nos quedaríamos sin una de las cerchas de los extremos. Entonces, para este caso son 24 de profundidad dividido entre 3, más 1 nos daría 9 cerchas, o sea que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 cerchas que debemos de colocar. ¿Listo? El área de influencia es el área donde está soportada cada cercha, ¿sí? Donde está soportada cada cercha viene siendo el área de influencia. Esa área de influencia, pues sencillamente son los 3 metros de separación por la longitud de la cuerda superior, que en este caso es 13,24. O sea, el área de influencia donde está apoyada cada una de estas cerchas es de 39,722 metros cuadrados. ¿Sí? Es el área donde se apoya cada cercha de estas. Y la velocidad del viento que vamos a tomar todos los estudiantes de los diferentes grupos que están a mi cargo, esa velocidad del viento es de 10 metros por segundo, 10 metros por segundo. Este es la velocidad del viento de Cúcuta. Entonces, creo que en la mensajería interna les dije que tomaran la velocidad del viento todos los grupos como 10 metros por segundos. Entonces, estos datos que tenemos aquí, por ejemplo, esta longitud de la cuerda superior, la vamos a emplear más adelante, así como el área de influencia. Entonces,
¿Qué es lo que nosotros tenemos que calcular? Tenemos que calcular la longitud de cada uno de estos elementos porque al final vamos a necesitar el total de las longitudes de los elementos que están conformados por esa cercha. ¿Listo? Entonces, ya sabemos cuál es la longitud de la cuerda inferior, que son los 12 metros. Ya sabemos cuál es la longitud de la cuerda superior, que sencillamente es el frente de la cercha dividido entre el coseno del ángulo que nos están dando, que es de 25, ¿sí? Y nos daría que esta longitud de la cuerda superior, toda esta, es de 13,24. El número de cerchas que deben de ir apoyadas en esa área de 12 por 24 es de 9. El área de influencia donde se apoya cada una de las cerchas es de 39.122 metros cuadrados y que la velocidad del viento en Cúcuta lo vamos a tomar como 10 metros por segundo. Entonces, una vez tenemos estas dimensiones, entonces podemos calcular cada uno de los elementos que tiene la cercha. Entonces, si ustedes observan, aquí está el elemento AB, BC, CD, DE, EF, FG, AL, LK, KJ, JI, IH y HG. ¿Sí lo ven? AB, BC, CD, DE, EF, FG, AL, LK, KJ, JI y HG. Y fuera de eso, pues también tenemos estos elementos que son BL, que es este, BK, que es este, CK, que es este de aquí, CI, que es CJ, perdón, que es este de acá, DJ, que es este de acá, EJ, que es este de acá, EI, que es este de acá, FI, que es este de acá, y FH, que es este de acá. Entonces, si ustedes observan allí, tienen todas las longitudes, perdón, relacionados todas los segmentos que se les acaba de nombrar. Ahora tenemos que hallar cuánto es la distancia desde A hasta B, desde B hasta C hasta D, etcétera. Entonces, si ustedes observan aquí, ustedes dicen, bueno, como esta distancia desde aquí hasta acá, la longitud de la cuerda superior es de 13,24, entonces yo lo divido en 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 partes iguales. Entonces, divídanme, por favor, 13,24, divídanlo entre 6. Esta cercha es simétrica, ¿no? Por eso tomamos la longitud de la cuerda superior, que son 13,24, y la dividimos entre 6 partes iguales para ver cuánto es desde aquí hasta acá, cuánto es desde aquí hasta acá, cuánto es desde aquí hasta acá, acá, acá y acá. ¿Cuánto les dio? 2.266. Correcto. 2.266 aproximado nos da 2.27, ¿correcto? Entonces, mire, la distancia AB, BC, CD, DE, EF y FG tienen el mismo valor. ¿Es claro? Ahora vamos a mirar cuál es la distancia de AL, LK, KJ, JI, IH y HG. O sea, estas distancias. Alguien ya por ahí al principio me dijo, son 2 metros de separación. Claro, porque son 1, 2, 3, 4, 5, 6 tramos. ¿Sí? O sea que 12 metros dividido entre 6 quiere decir que cada distancia entre tramo y tramo es de 2 metros. Entonces, por eso, AL, LK, KJ, KI y JI, perdón, IH y HG son de 2 metros. ¿Listo? Ahora lo que nos falta es mirar cuánto vale esta distancia, cuánto vale esta distancia, cuánto vale esta distancia, cuánto vale esta de aquí, cuánto vale esta de aquí, cuánto vale esta de aquí, esta de aquí, esta de aquí, esta de aquí. Yo creo que por trigonometría lo podemos calcular. Entonces, en este caso, yo tengo de aquí a B, que es 2,207. Y tengo de aquí esta que es 2 metros, por lo tanto, yo puedo hallar el cateto adyacente porque este es un triángulo rectángulo. ¿Sí o no? O sea que yo digo que este cateto es igual a la hipotenusa al cuadrado menos esta distancia al cuadrado, raíz cuadrada.
¿Sí o no? ¿O tenemos que hacer el grafiquito para explicarles de cómo hallar esta altura de aquí? Háblenme, muchachos. ¿Se fueron? Profe, si ve la necesidad, explíquelo mediante Sí, el profe. gráfico. Bueno, entonces nosotros ya sabemos que estas distancias del 2.207 y estas distancias de 2 están dadas, pero me falta calcular esta altura de aquí, me falta calcular esta de aquí, me falta calcular esta altura, la distancia de este elemento, este y este. ¿Cómo? La cercha simétrica, si yo calculo BL equivale a FH. Si yo calculo CK, CK equivale a EL. Si yo calculo BK, BK equivale a FI. Si yo calculo CJ, CJ equivale a EJ. O sea que con el simple hecho de que yo calcule este de aquí, este elemento de aquí, este elemento de aquí y este de aquí, pues lógicamente estos mismos valores van a ser los del dato de acá. ¿Cómo lo calculo? Yo voy a calcular esta altura, ¿sí? Puedo calcular esta altura. O puedo hacer un triángulo, puede hacer el cálculo por triángulos semejantes. Los triángulos semejantes sencillamente es hacer lo siguiente. Voy a tomar este de aquí. Y lo voy a colocar aquí. Ya sabemos que esta distancia ¿de cuánto es? 2,207. ¿Sí o no? ¿Esta distancia de aquí de cuánto es? De 2. Esta distancia de aquí es de 2. Pero yo no conozco esta de acá, ni esta de acá, ni esta de aquí. Y debo de tenerla para poder completar la tabla con cada uno de los elementos que necesito. Esta de aquí mide también 2.207. ¿Listo? O sea que yo tengo, si yo puedo calcular este de aquí, simplemente utilizando teorema de Pitágoras y hallar este de aquí, y este de aquí, pues utilizando el 2207 y el 2 de acá para calcular esta distancia de acá. Este de aquí, pues, nos vamos a dar cuenta que el BK, esta BK, es igual a este de aquí al 207. ¿Sí o no? Entonces vamos a calcular. ¿Cómo lo calculamos? Pueden hacerlo de dos formas. Pueden decir, como tengo el cateto, uno de los catetos es la hipotenusa y necesita hallar este lado de acá, entonces ustedes dicen que cateto es igual. A ver, coloquémoslo así más bien. Decimos que BL es igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa. Por favor, van haciendo la operación para que me digan o corroboremos que es el valor que aparece en la tabla. 0,7
al cuadrado más, perdón, menos, porque es la hipotenusa menos el cateto. Entonces, por favor, dígame aquí cuánto me da esta operación de BL. Ayúdeme, por favor, con el valor de cuánto es BL. Necesito que estén participando activamente para que nos rinda, porque si no me colaboran, pues nos vamos a quedar aquí mucho tiempo. A mí me da menos 1.793. No. No es correcto. Menos 1.028. No, no es correcto. 0.87. Ojo con cómo usan la calculadora, ¿no? Ustedes colocan 2,207 elevado al cuadrado menos 2 al cuadrado igual, y a eso que les da, le sacan la raíz cuadrada. Y les debe dar 0.932 o 933, dependiendo de las cifras significativas que hayamos tomado. 0,93319. Ok. Aquí pues como utilicé todas las cifras significativas me da este valor. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? A que si ustedes dicen que es 12 dividido entre coseno de 25, me da dividido 6, me daría 2 puntos, ya les digo. Sí, ahí como yo no borré calculadora, sino que dije que era 2.206755832, esta distancia, entonces pues lógicamente esta cantidad le va al cuadrado. Daría 4.469 menos 2 al cuadrado serían 4. Y la raíz cuadrada de eso, haciendo la operación, daría 0.9326. ¿Sí? O sea, 0.9327. Aquí pues con todas las cifras significativas, esta distancia BL, con todas, daría 0,932. Pero si ustedes toman solamente el valor de 2,207, les va a dar 0,933. ¿Sí? Que mire que la diferencia no es mucha. Entonces, esta distancia de BL, miren, aquí está, es de 0.932. Y dijimos que esta distancia BL es igual a esta distancia FH. Vamos a mirar dónde está FH. Mírenla aquí. ¿Sí la ven? ¿Que es la misma? Porque la cercha es simétrica. Necesitamos calcular esta de aquí. Igual, para calcular la distancia CK, perdón, sí, CK, necesito esta CK, sencillamente sería la raíz cuadrada de esta distancia, que sería 2.207 por 2, que es esta distancia desde aquí hasta acá, quedaría 4.14. 4.4, perdón, 4.414. Esto lo elevan al cuadrado menos este cateto que de aquí, que sería 4 elevado al cuadrado.
Entonces nos daría 4.414 elevado al cuadrado menos 4 elevado al cuadrado. Eso nos daría 3.483 y a eso le vamos a sacar la raíz cuadrada y eso nos daría 1.866. La distancia CK, y busquémosla aquí, 1.8666. Aquí pues por las cifras significativas dio esto. Y entonces sabemos que CK también es igual a EI. Entonces miren, aquí está EI. Y miren aquí CK. La anterior BL nos dio 0.932 y decíamos que BL es igual a FH. Mírenlo, aquí está. Estas ya las teníamos, las sacamos directamente de la gráfica, pues con lo que les indiqué. Esta también ya las teníamos. ¿Sí? Y nos falta es hallar esta de acá. Ya hallamos BL, que es igual a FH. Ya calculamos CK. ¿Dónde está CK? Que es igualita a EI. Miren, aquí está. Nos falta calcular esta distancia de aquí a esta de aquí, que es BK. ¿Sí? ¿Cómo la calcularía? Pues esta BK es esta misma AB. BK es la misma AB. ¿Cuánto vale AB? 2.007. ¿Cuánto vale BK? Miren, aquí está. Porque es simétrica. O sea que esta FI también es igual. Miren, aquí está. ¿Listo? ¿Qué nos falta calcular? CJ, ¿sí? DJ. Esta DJ no tengo problema en calcularla, porque se supone que esto es 2.07. Este también es 2.207. Este también es 2.207. Ya saben de dónde salió esto. Tenemos esta distancia de aquí que es 2, esta que es 2 y esta que es 2. O sea que yo necesito calcular este lado. Yo necesito calcular DJ. Y DJ es igual a la suma de estos tres, que es 2.07 por 3. Eso daría 6.621. Esta distancia de aquí hasta aquí es 6.621. Al cuadrado. Menos este cateto de aquí que es 246. Al cuadrado. Entonces decimos que 6.621 al cuadrado menos 6 al cuadrado. Y le sacamos la raíz cuadrada y nos daría 2,7995. Esta distancia DJ, ¿dónde está? DJ, aquí nos da 2,799578,718, pues aproximándola nos daría 2.8. ¿Listo? Nos falta esta de aquí, que es esta misma de acá. También es fácil de hallar porque ya tengo CK. ¿Sí? Tengo CK y tengo KJ, por lo tanto puedo calcular este valor de aquí de CJ. Entonces CJ es hipotenusa. Si ustedes observan este triángulo, es un triángulo rectángulo. Estos son los catetos y esta es la hipotenusa. Entonces, como no tengo CJ, que es igual a EJ, pues entonces puedo calcular CJ. Y teniendo CJ, pues tengo EJ. Esta altura de aquí de CK es un cateto y este el de 2 es de otro cateto. Entonces, la altura de CK, ¿cuánto vale?
CK, 1.865. Esta CJ viene siendo hipotenusa. Entonces aquí no puedo decir que es menos, sino que es más. Entonces sería igual. CJ sería igual a esta altura que es CK, y CK dijimos que vale 1.865. Al cuadrado. Más, ¿por qué más y no menos? Porque es que más es porque es hipotenusa. Si es cateto es menos. Y aquí, esta distancia elevada al cuadrado. Entonces tendríamos que esa operación nos daría 1.865 al cuadrado más 2 al cuadrado. Eso nos da 7.478 y a eso le sacamos la raíz cuadrada y nos daría 4.734. CJ, aquí está, CJ 2.735 aproximado, y ese CJ es igual a EJ. ¿Dónde está EJ? Aquí, mírenlo, aquí está. CJ igual a EJ. ¿Y qué observamos aquí? Que calculamos todas las distancias de cada uno de los elementos. ¿Hasta allí estamos bien? ¿O hay alguna pregunta hasta ahí? No, señor, está claro. Hasta el momento Okay. está claro. Ok, perfecto. Entonces miren que ya tenemos las distancias de cada uno de los elementos que conforman la cercha. El procedimiento es el mismo para la cercha home, para la cercha Brandt o para la cercha tipo abanico, que son las tres que se están manejando allí. Lo único que van a cambiar son estos elementos en las diferentes cerchas, porque este y todos los alrededores de aquí son igualitos. Lo único que va a cambiar son estos, ya saben por qué, por la posición, ¿correcto? Pero de resto el cálculo es igualito. O sea que los que tienen la cercha Brandt o la cercha de abanico, pues lógicamente se van a dar cuenta que estos elementos son los que van a cambiar. De resto, todos los demás son igualitico. Entonces, como vamos a necesitar la longitud de todos los elementos que hacen parte de la cercha, pues sumamos todos estos, más estos, más estos, más estos, y la longitud total que me forman todos los elementos es de 43.52. Entonces yo digo, 2,207 más 2,207 más 2, etcétera, más 2, más 2, más 2, más esto, más esto, más esto, más esto, nos daría un total de 43,52 metros. Claro, ¿no? Tengan en cuenta bien eso porque esto lo vamos a necesitar para el cálculo que nos están pidiendo. Vuelvo y repito, en el video que yo les compartí en la mensajería interna, tienen un video que es el mismo procedimiento que les estoy indicando aquí. Aquí, pues, lógicamente, ustedes están aquí en vivo y en directo conmigo y pueden hacer las preguntas cuando no entiendan, pues, uno de los procedimientos. Entonces, está claro ya cómo se hallan los elementos. Es trigonometría fundamental o básica. ¿Listo? Bueno. Hola, profe, una preguntita. Ajá. Es que revisando lo que usted comentaba, del video que lo había compartido, yo lo probé con mi correo institucional y tampoco me abre. Y vi que lo tienes en privado. Privado es que solamente lo puedes ver tú. Entonces, No, yo les los compartí incluyéndole el correo institucional. Ustedes tienen que loguearse con el correo institucional. Y una vez abierto el correo institucional, abren una pestaña enseguida de ese mismo correo institucional, copian el video, el enlace del video y lo abren. Profe, qué pena, pero yo hice tal caso y tampoco me sale. Lo he hecho como 4 veces y nada. Está igual. En Y está el con mi grupo, correo pues todo el mundo dice que no le abre. Pues aquí estoy leyendo que hay unos que sí lo abrieron y lo pudieron ver. Sí, El profe, segundo es puedo ver abrir que incluyéndome está a mí, pero público. ahora ya no lo puedo ver. Es que ahora es como si lo hubiese puesto en privado ahora, profe. Porque Sí. aquí en el grupo veo que todo el mundo dice que no le abre.
Porque el segundo sí se deja ver, normal. Y si abre con el El segundo correo, sin pero estar el con otro- el correo institucional lo abre. El primero es el que no se deja ver. Volver Profe, a la colocar aquí visibilidad como lo tiene privado. público. Sí, está privado. Ya ahorita lo tenía como privado y lo cambié nuevamente y me decían que lo podían ver, después que no lo podían ver. Entonces aquí le voy a colocar hecho. Revisen allá a ver, por favor. A ver. Ya lo guardé. Ahora sí, profe. ¿Listo? Sí, Uy, profe, ahora Sí, sí se profe, deja muchas ver. gracias. listo, profe, dale. Uy, Muchas gracias, Bueno. profe. Ok. Listo, gracias. muchachos y señoritas. Entonces, ya quedó claro cómo hallamos estas distancias, que fue lo que les acabé de explicar ahora. ¿Listo? Bueno, entonces, Se una quedó vez perfecto. tengamos el diseño de todas las longitudes, tenemos que tener en cuenta que aquí nos están diciendo, ¿sí?, que tomemos acero estructurado A35, ángulo de piernas iguales, de longitud 64 por 64 por 9,5. Entonces, la diferencia, miren la guía de acá, con esta, miren que no hay diferencia porque es que L64 por L64 por 9.5. La única diferencia es que aquí son 9 metros por 18 y el ejemplo que estoy trabajando es de 12 por 24. De resto, miren que el procedimiento es igualitico. ¿Listo? Y lo que les decía ahora es que la diferencia entre los tres tipos de estrecha, por ejemplo, alguien que tome la Howe, ¿sí?, es que la Howe y la Pran, miren que esta y esta distancia van al contrario, por lo tanto estas distancias tienen que ser diferentes a estas. El que tome la Hope, esta y esta distancia van a ser diferentes con lo que tome la Pram, porque esta posición es diferente. ¿Es claro? Igual con la otra. Entonces, todos los elementos otros indiferentes, las únicas que cambian son esta en cada una. ¿Sí las ven? Por ejemplo, entre el abanico y esta y esta son las que cambian, porque miren que estas dos están en la misma posición. Pero si vamos a ver esta con esta de aquí, esta es igual y las que cambian son ¿cuáles? Esta y esta. Si vamos a ver, por ejemplo, esta de aquí y esta de aquí, son totalmente diferentes de esta distancia porque mire que esta va para acá, 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 esta va para acá y esta va para acá. Estos elementos son los únicos que me cambian, el resto todas las otras distancias son iguales. ¿Listo? Bueno, sigamos acá. ¿Dónde está? Aquí. Entonces, una vez calculado eso, vamos a la tabla del apéndice C y nos ubicamos en el tamaño de espesor en milímetros de la fecha que me están dando, que es L64 por 64. No me interesa la 12.7, ni la 6.4, ni la 4.8, sino la 9,5. Donde aquí nos interesa saber cuál es la masa por metro cuadrado en kilogramos metros y cuál es el área. A pesar de que el área no la vamos a utilizar, vamos a utilizar esta masa por metro cuadrado. ¿Listo? Que este dato nos va a servir para calcular un dato que necesitamos ahora. Bueno, nos vamos al apéndice de piernas iguales. Aquí está. Entonces tenemos que el ángulo de piernas iguales, esto que vamos a calcular aquí, este 17.4, ténganlo en cuenta que es la densidad lineal del perfil seleccionado. Este dato lo vamos a necesitar para calcular lo que me están pidiendo. Entonces, el ángulo de piernas iguales es L64 por 64 por 95, mírenlo, aquí está, por 9.5, ¿sí? Los metros, en la masa por metro es igual a 8.70, mírenlo, aquí está, kilogramos por metro, y lo multiplicamos por 2 porque se supone que dice que son ángulos enfrentados, o sea que son 2. Es son este más este, son enfrentados, por lo tanto, el cálculo que estoy haciendo, 8.7 por 2, es para los dos ángulos enfrentados.
Este valor que tienen aquí y que calculamos aquí es lo que llamamos la densidad lineal del perfil seleccionado. Esa es la densidad lineal. Deben de tenerla en cuenta porque por allá cuando estemos calculando lo que me están pidiendo, la voy a necesitar. Entonces, por favor, anótenla por allí para que nos quede allí. O sea, 17,4 kilogramos por metro. Esta es la densidad lineal del perfil seleccionado. El perfil seleccionado es L64 por 64 por 9,5. Bueno, después de eso tenemos que calcular cuántas tejas de Ternís se van a utilizar, ¿sí? Entonces, para este caso, pues haciendo el cálculo, va a ser la teja número 6. Esta es la longitud, esta es la longitud mínima y esta es la máxima, ¿sí? El ancho, esta es la mínima y este es el máximo. La superficie, esta es la máxima, 1,68, esta es 1,48. El traslapo es de 0,14 y 0,047, o sea, el espacio que queda entre teja y teja cuando se montan. Y esto de aquí es el peso de cada una de las tejas para esta teja número 6. Ahora se van a dar cuenta por qué se escogió esa teja número 6. Entonces dice, para la cubierta se usarán tejas de Ternís número 6. Para cada pendiente se requieren para cubrir los 6,62 de longitud de la cuerda superior. ¿Por qué 6,62? Porque vamos a analizar una cuerda, ¿sí? Una cuerda y después la vamos a multiplicar por 2. Vamos a hacer el cálculo para 1 y cuando tengamos el cálculo para 1, pues la multiplicamos por 2. ¿De dónde sale esa cuerda? La cuerda nos dio 13,24. Y si ustedes dividen 13.24 dividido entre 2, les va a dar 6,62. ¿Sí? Entonces aquí en esta parte dice que la teja número 6 para cada pendiente se requieren para cubrir los 6,62 de longitud de la cuerda superior. Lo dividimos entre la longitud mínima, ¿sí? Porque estamos hablando de longitud, es 1,69. Entonces, por ejemplo, nos daría, 1,69 nos daría 3,92. Necesitamos saber cuál es la longitud de la teja, ¿sí? Entonces, la cantidad de tejas. Entonces, si yo cojo 6,62 y lo divido entre 1,69, me va a dar 3,92. Entonces, digo 6,62 dividido entre 1,69 daría 3,92. ¿Sí? Entonces, yo no puedo trabajar con tejas con decimales. Entonces, yo le aproximo ¿a cuánto? A 4 tejas. O sea que digo que para esa área necesito 4 tejas. ¿Por qué 4 tejas? Porque 3,92 es la longitud de la teja, entonces para aproximarla, porque yo no puedo trabajar con decimal, entonces digo son 4 tejas. Este voladizo que queda aquí es sencillamente a 4, le resto 3,92 y me da 0,08. Ese 0,08 es ese pedacito que queda aquí. ¿Sí? Ustedes han visto como por donde escurre el agua, es ese voladicito que queda aquí sobrando para que no caiga luego directamente en la viga. ¿Sí? Entonces, ese es el espacio del cual están hablando aquí para completar las 4 tejas. ¿Por qué no utilizamos la teja número 5? Porque hagamos la cuenta. Entre menos voladizo quede aquí, pues lógicamente se va a aprovechar más el área que necesito. Entonces, entre este voladizo sea más corto, pues lógicamente esa es la teja que me sirve. Hagamos la prueba, por ejemplo, con la teja número 5. Entonces yo digo 6,62 dividido entre 1,38 me darían 5 tejas, ¿sí? Porque el valor da 4,797. A eso le resto 5 tejas y el voladizo de aquí me queda de 0,21. Entonces, ¿dónde estoy desaprovechando más teja? ¿En el que tiene 0,21 o en el que tiene 0,08? En el 0,21 queda más saliente. Más saliente. Y se supone que yo debo calcular es maximizando área. O sea que no me sirve la de 0,21, sino que me sirve tomar la de 0,08.
0,8. Por eso uno juega aquí entre los y dice, bueno, ¿cuál está más cerca o cuál está más lejos? Si nos vamos a la número 8, entonces yo digo 6.62 dividido entre 2.30. Daría 2.87 tejas, o sea, ya voy a abarcar mucha más teja. Y a eso le resto 3, me daría 0.12. Entonces, con la teja número 5 me sobran 0.20. Con la teja número 8 me sobran 0.12. Y con la teja número 6 me sobran 0.02. O sea que la óptima, ¿cuál es? La que me sobra, perdón, 0.08. Es la que me sobra 0.08. Claro, entonces siempre se trata de que aquí en este espacio, en este voladizo, me quede la mínima distancia para aprovechar mejor el área. Entonces, eso quiere decir que la teja que yo necesito es la teja número 6 con un peso por kilogramo de 19.11. O que vamos a necesitar este valor mínimo en la longitud, este valor mínimo en el ancho y este peso de la teja. Son los datos que vamos a utilizar para nuestro ejercicio. ¿Hasta ahí es claro? Sí, señor. Bueno, yo creo que después de que vuelvan a ver el video que les grabé, que les entregué en la mensajería interna y con esta explicación que les estoy dando por qué se escoge la teja número 6 y no la número 5 y número 8, pues van a entender mucho mejor el proceso del video. ¿Listo? Bueno. Después de eso, a ver, yo miro que no se me haya ido nada por acá. Ok, estoy aquí. Entonces son 4 tejas. Y para cubrir los 3 metros de ancho del área de influencia de la cercia se requieren, ¿la separación de cuánto es? De 3 metros. Como estamos hablando del ancho, entonces el ancho mínimo para esa teja número 6 es ¿de cuánto? De 0,87. Entonces digo que son, ¿dónde está? Aquí. Son 3, ¿sí? Espacio dividido entre 0,87 metros. O sea, que eso me da 3.43 tejas. ¿Listo? Entonces, de ancho necesito 3.43 tejas. Para un total de ¿cuántas tejas necesito? 2, porque son 2 alas, multiplicado por 4 tejas, por 3,45. ¿Para un total de cuánto? De 27,6 tejas. Para cubrir toda esta área de aquí. Tanto la de allá como la de acá. Aquí lo multipliqué por 2 porque son 2 alas. ¿Sí? Este es el número de tejas en longitud y este es el número de tejas en ancho. ¿Sí? Aquí está 4 tejas aquí. ¿Sí? 4 tejas así. Y hacia el fondo son 3.45 tejas. O sea, que aquí tenemos el área. ¿Dónde está aquí? ¿Cuántas en esa área, en las dos alas que necesito cubrir? Entonces son 2 alas por 4 tejas a lo largo y 3.45 tejas a lo ancho. O sea, para un total de tejas que necesito de 27,6. ¿Correcto? Y cada una de peso de 19,11, que era lo que le estaba diciendo aquí. O sea que ya tengo con cuántas tejas puedo cubrir esa área que tengo que entechar. Entonces, ténganlo en cuenta porque aquí este valor de 27,6 es el número de tejas y este es el peso. Entonces, miren que ya calculamos 3 datos. La densidad, ¿sí? La densidad lineal del perfil seleccionado, que es 17.4 kilogramos. Calculamos el número de tejas que se necesitan para cubrir toda el área. Y sabemos que de la tabla, sabemos que cada teja pesa 19.11 kilogramos. ¿Hasta ahí estamos claros? Así es, profe. Una pregunta. Ese documento como tal que usted tiene, lo ha compartido en algún lado, pero yo tengo es una imagen nada más donde me muestra las características de los perfiles, pero este documento en sí yo no lo tengo. Allí les están diciendo de dónde lo tomen. Mira, este, por ejemplo, te dicen apéndice C, propiedades de perfiles. ¿Listo? Este es el De que yo aquí tengo, de propiedades de ajá. perfiles, sí. Y este de aquí
Incluso en la grabación está. En la grabación que le compartí está esta tabla. ¿Listo? Dentro del video como tal, en las Dentro del características. video, sí señor. Ok, Como en el perfecto. minuto 38 más o menos, si no estoy mal. Ok, ¿Listo? ok. Sí, sino Y que en lo esta, quería pues, como... y en esta también va a quedar grabado. Sí, yo lo que digo es que de pronto tener el documento como tal para verlo en Word o en... Sí lo tiene, compañero. Mírelo, aquí lo está en la citación a la web que yo le di. Mírelo, aquí está. Ah, ok. Ok, ¿Listo? ok. Listo. Gracias. Bueno, ok. Entonces ya sabemos qué datos llevamos hasta ahora. Llevamos la densidad lineal del perfil seleccionado. Llevamos el área, el número de tejas que tenemos que colocar para cubrir el área de 12 metros, 12 metros de ancho por 24 de profundidad. Y tenemos el peso de cada teja, pues que me lo da la tabla. Si hubiese escogido la teja número 8, pues entonces el peso de cuánto sería, de 25,48. Si hubiese escogido la teja número 5, el peso sería de 15,92. Pero entonces ya sabemos por qué escogimos esta, y ya sabemos que con estos datos calculamos el número de tejas a lo largo y el número de tejas a lo ancho y el número de tejas que vamos a colocar en ambas alas. ¿Listo? Bueno. También lo que necesitamos, se usarán correas. Ese dato lo utilizan todos en el ejercicio que van a desarrollar. Se usarán correas de celosía construidas con varillas de acero y con una densidad de 5 kilogramos por metro. Estas celosias son estas barras que ustedes tienen aquí, estas. ¿Listo? Entonces voy a hacerles el nuevo, cojamos este de aquí y peguémoslo aquí. Peguémoslo aquí y lo voy a ampliar para poder verlo. Miren, esas celosias es... ¿Cuántas tejas dijimos que vamos a colocar a lo largo? 4 tejas. 4 tejas. Entonces, miren, aquí van a haber 4 tejas. Voy a colocarla con color rojo. Está muy grueso. Entonces, aquí va una. Aquí va otra. Aquí va otra. Y aquí va otra. 4 tejas que ya las calculamos, ¿sí o no? Entonces, el diseño me dice que debo de colocar una celosía tanto en el inicio como en el final de cada teja. Entonces, aquí iría una celosía porque si no, no tendría donde apoyar las tejas. Voy a colocarlo con esta aquí. Aquí iría una. Voy a colocarlo con color negro para que se distinga del otro ejemplo que ya había. Una. Aquí iría una. Aquí donde se unen estas dos, iría otra. Aquí donde se unen estas dos, iría otra. Aquí donde se unen estas dos, iría otra. Y aquí al final, iría otra. ¿Cuántas celosías tengo que colocar de soporte para que no se me vayan las tejas en el vacío? Para este caso, ¿cuántas son? 5, profe, 5. 5.
Y como son dos alas, ¿cuántas tendría que tener? 10 en total, 5 y 10 en 5. total. Listo. Entonces, vámonos para el cálculo. Es esta, ¿no? Entonces, miren, dice, esta es la densidad de esa varilla con la que voy a hacer la celosía. Entonces dice, el número de correas para cada pendiente será de 5, para un total de 10 correas para los dos pendientes, lo que da una longitud de 10 por 3 metros de ancho de separación. ¿Listo? O sea que ese total de material de celosía que yo voy a utilizar son ¿de cuánto? De 30 metros, ¿correcto? Son 10 celosias y por una separación de 3 metros cada una, o sea que el ancho total del área de influencia es de 30 metros, o sea que son 30 metros de correa por secha. Le voy a especificar esa celosía que es. Yo sé que ustedes de pronto lo han visto, si no lo han visto se los presento. Esa celosía, si ustedes son curiosos, muchas veces cuando están en la construcción de los techos, nosotros nos vamos a encontrar algo que son, eso en el argot de los constructores y de los ingenieros se le llama, creo que, castillo, ¿sí? Que son tres varillas y para poderlas unir lo que hacen es como un triángulo para unir las tres celosías, las tres varillas, perdón. Yo creo que esto lo han visto, ¿cierto? Como unas estructuras en hierro que hacen y aquí arriba es donde va apoyada la teja. ¿Esta que nosotros vamos a trabajar, profe, es simple o es así en modo de No, es triángulo? que le estoy dando la forma de esta. Es la forma esta. O sea, a mí solamente me interesa que son 30 metros que necesito. 5 acá, 5 allá por 3. ¿Me daría cuánto? 30. Sino que le estoy especificando esta celosía que tiene, qué forma tiene. Entonces simplemente Sí. necesitamos 5 acá y 5 al otro lado, 10. Y la forma que tienen es esta, pero esta forma no va a influir nada en el cálculo. ¿Listo? Ok, sí, sino que si pensé que el dato que daban allá del kilogramo por metro se refería a cada una de las varillas o al total, por eso lo Toda pregunto. la densidad de la varilla. Totalmente, toda la pieza. Totalmente. Ajá, Ok. correcto. Bueno, ¿claro hasta allí? Ahora sí, empezamos con el cálculo. ¿Listo? Necesitamos calcular las cargas vivas, necesitamos calcular las cargas muertas y necesitamos calcular la carga total. Y una vez de que tengamos esos tres datos, vamos a mirar cuál es la carga distribuida que se debe colocar en cada uno de los nodos. ¿Sí? El problema, ¿qué es lo que me están diciendo? ¿Dónde está aquí la guía? Dice aquí, mire. Dibujar la cercha nombrando los nodos de manera consecutiva con las letras mayúsculas de izquierda a derecha, eso ya está. Hacer la evaluación de las cargas externas que soporta la estructura y dibujar la cercha con las fuerzas externas aplicadas en cada uno de los nodos de la cuerda superior. Esto es lo que me están pidiendo, esta parte. La primera parte ya la dibujamos, que es la cercha que les presenté ahí. Aquí es hacer la evaluación de las cargas externas, o sea, ustedes lo que tienen que hacer es qué cargaba aquí, qué cargaba aquí, qué cargaba aquí, qué cargaba aquí, aquí en este nodo, en este nodo, en este nodo. O sea, hacer las cargas que soporta esta cercha. Eso es lo que tenemos que hacer. Y para hacer eso, pues lógicamente tenemos que calcular, se me va, aquí está. Tenemos que saber cuál es la densidad lineal del perfil seleccionado. Tenemos que saber cuántas tejas se me van para cubrir esa área y necesito saber cuál es el peso de cada teja. Después de eso, entonces, ahora sí vamos a calcular las cargas vivas, ¿sí?
Las cargas vivas, aquí se supone el peso de una persona normal de 70 kilogramos, van a tomarlo así como 70 kilogramos. Este 39.722, ¿qué es? Aquí tengo los cálculos, esperen y verá. Por eso los saqué aparte para darles Un momentico, yo guardo esto. Y guardémoslo aquí como... Y aquí voy a abrir el archivo que ya tenía preparado para ustedes. Listo, Listo. Cargas vivas, ¿sí? Yo tengo que calcular las cargas vivas. Entonces, para calcular las cargas vivas, dice que es la masa de la persona por cada metro cuadrado, multiplicado por el área de influencia y multiplicada por la gravedad. ¿Listo? Esta es la fórmula para calcular cargas vivas. Aquí, como ustedes están viendo la grabación, entonces ustedes van a decir, vamos a calcular las cargas vivas. Entonces, las cargas vivas es igual a C de 2 puntos, masa de la persona por cada metro cuadrado por el área de influencia por la gravedad. Y después empiezan a reemplazar. Vamos la masa de una persona, vamos a tomarla con 70 kilogramos. ¿Listo? ¿Cuál será el área de influencia de la gravedad? Creo que la calculamos, ¿no? El área de influencia. Aquí está. Mírenla, aquí está. ¿Sí la ven? Que es la longitud de la cuerda multiplicada por la separación entre cada cercha. O sea que el área de influencia me da 39,722. Entonces miremos acá. Miren, 70, que es el peso, la masa corporal que vamos a colocar de un sujeto allí, por el área de influencia que es 39.72, multiplicado por la gravedad que la vamos a tomar como 9,81. O sea que la carga viva es de 27.277.0974 newtons. ¿Claro cómo se llama, cómo se halla la carga viva? Sí, señor. O sea, ahí el Bueno, único dato variable es el área de influencia. ¿Cómo que pues el peso dijimos que 70 kilogramos? Sí, ¿Se iba a- el área de influencia, vamos a revisar, señorita. El área de influencia, ¿por qué? Es el mismo para todos. Miren, porque la longitud es de 12. ¿Y el ángulo de cuánto es? De 25. Ah, sí. No, yo lo que Es digo es claro, que cambia dependiendo respecto los al datos. ejemplo que estoy dando, con el que tienen que hacer, sí, correcto. Qué pena, estaba mirando otra cosa. Perfecto, pero el cálculo se hace de la misma forma, ¿no? La única diferencia son los datos que le están dando allá en el ejercicio que van a diseñar. Ok, perfecto. Entonces es claro, después de que ustedes sepan qué es la masa de la persona, que la van a tomar como 70 por el área de influencia, que es la que varía porque las medidas son diferentes, por la gravedad, entonces eso les da que la carga viva es de 27.277.0974 newtons, ¿correcto? Tengo que calcular también las cargas muertas, pero las cargas muertas hacen parte tengo que calcular el peso propio de la cercha, tengo que calcular el peso de las correas, tengo que calcular el peso de las tejas y tengo que calcular las cargas debido a quién? Al viento. ¿Sí? Tengo que calcular estos 4 datos para poder calcular la carga muerta. ¿Sí? Entonces, para calcular el peso propio de la cercha, es la sumatoria de la longitud de las barras por la densidad lineal del perfil seleccionado por la gravedad. Entonces, por eso les dije a ustedes, voy a hacer esto acá y voy a tomar este aquí para que no estar cambiando de página. A ver, ahora, listo, ahí. Entonces me dicen que las cargas muestras son el peso propio de la cercha, ¿no? Entonces allí decíamos que es la sumatoria de la longitud de las barras, que es la longitud que ustedes hallan aquí, la longitud de todas estas barras, que les dio ¿cuánto?
43.72 metros. ¿Es claro? Mírenlo, aquí está. Por la densidad lineal, ¿sí?, del perfil seleccionado, que les dije que lo guardaran por ahí, lo tuvieran en cuenta. Ese perfil nos dio 17.4. ¿Sí o no? Mírenlo, aquí está. Mírenlo, aquí está. 17.4 kilogramos por metro. ¿Por quién? Por la gravedad. ¿Listo? Entonces, eso nos da un total de 7.420. Miremoslo aquí en el ejercicio, en este de acá. Porque aquí está solamente la respuesta. ¿Sí? Ah, sí, aquí también está. Perfecto. Creí que no estaba aquí. Ok. Miremoslo aquí entonces directamente. ¿De dónde sale el Entonces, 17.4? Qué pena. de aquí, mi niña, te dije que tuvieran en cuenta este valor. Mírenlo. Que es el 8.7, que es este señor de aquí, perdón. Este señor de aquí, que es la masa por metro, multiplicado por 2 alas, o sea que sería 17.4, que es la densidad lineal del perfil seleccionado. ¿Claro? Ah, sí, señor, gracias. Bueno, entonces, aquí tenemos la sumatoria de la longitud, que ya la tenemos, por la densidad multiplicado por la gravedad. O sea que eso nos daría 7.828,6029 newtons. ¿Claro cómo se calcula el peso propio de la cercha? La longitud por la densidad por la gravedad. ¿Listo? Peso de las correas. Sumatoria de la longitud de las correas por la densidad lineal de la celosía por la gravedad. ¿Tenemos la longitud de las correas? Sí. ¿Cuánto nos dio? 30 metros. Mírenlo, aquí está. Aquí. Mírenlo, aquí está. ¿Listo? ¿Tenemos la densidad lineal de la celosía? Sí. Les dije que lo íbamos a tomar todo. ¿De cuánto? De 5 kilogramos por metros. Mírenlo, aquí está. Estamos hablando de las correas, o sea que estamos hablando de la celosía. Por la gravedad, ¿que es de cuánto? De 9.81. O sea que el peso de las correas es de 1.471.5 newtons. ¿Claro hasta ahí? Sí, tutor. Bueno. Después vamos a calcular el peso de las tejas. El peso de las tejas me dicen que es el número de tejas en el área de influencia por el peso de la teja. Pues lógicamente también multiplicado por la gravedad, porque esto es masa. Entonces, el número de tejas del área de influencia, ¿cuántas son? Le dije que lo tuviéramos en cuenta porque lo íbamos a necesitar. Aquí está, ¿dónde está? Se me pierde. Mírenlo, aquí está. ¿Cuántas tejas son? 27,6, ya saben cómo hicimos el cálculo. Multiplicado por el peso, la masa que la hallamos de la tabla, mírenla aquí. El número de tejas, 27,6 por la masa de las tejas, que es 19,11, y por la gravedad. Entonces, mírenlo aquí. 26.7, que es el número de tejas en el área de influencia, por el peso de la teja, que es 19,11, y multiplicado por la gravedad, que es 9.81. O sea que el peso de las tejas me daría 5.174.147 newtons. ¿Es claro? Mire que todos los datos que tenemos arriba los necesitamos para calcular las cargas muertas. ¿Listo? ¿Hasta ahí cómo vamos? Ahí ha estado más claro. Bueno, ahora vamos a calcular las cargas del viento. Entonces, las cargas del viento me dicen que es la presión dinámica del viento por el área de influencia. Presión dinámica del viento por el área de influencia. Pero esta presión dinámica del viento equivale a un medio de la densidad por la velocidad del viento. O sea que en realidad la carga del viento sería un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado multiplicado por el área de influencia. ¿Sí? Entonces, si reemplazamos aquí, sería un medio. Esta densidad la vamos a tomar como 1.2 kilogramos por metro cúbico. Esto es un dato constante. Ténganlo en cuenta que este dato no va a cambiar para ningún grupo. Este dato es el mismo para todos.
Un medio por fórmula. La densidad la vamos a tomar como 1.2 kilogramos por metro. La velocidad del viento, todo lo vamos a trabajar ¿con cuánto? Con 10 metros por segundo al cuadrado. Y aquí está el área de influencia que ya la calculamos aquí arriba, que es de 39,72. Esta área de influencia, como dijo la compañera ahora, puede cambiar dependiendo también del ancho y del ángulo, porque el ángulo de allá es 30 y el ancho de esto creo que es 9. O sea que esto va a cambiar. ¿Listo? O sea que esta carga del viento, ¿sí? Sería a un medio por la densidad que es 1.2, por la velocidad que son 10 metros al cuadrado, por el área de influencia que es 39,722. O sea que en total la carga debido al viento equivalen a 2.383.32 newtons. Entonces, ¿hay alguna inquietud o alguna pregunta hasta aquí de cómo calcular las cargas muertas? De cómo calcular para poder obtener las cargas muertas, tengo que calcular el peso propio de la cercha, tengo que calcular el peso de las correas, tengo que calcular el peso de las tejas y tengo que calcular las cargas debido al viento. ¿Hasta ahí está claro? El final veo que es una sumatoria de todo, ¿no? De todas las cargas. Correcto, porque ahí lo que vamos a calcular es la carga muerta. Y la carga muerta es la suma del peso propio de la cercha, más el peso de las correas, más el peso de las tejas, más las cargas debido al viento, para calcular la carga muerta. Entonces, la carga muerta, como lo dijiste tú, es la suma de 7.428 más 1.471 más 5.174 más 2.383.32. Entonces, la carga muerta, sumando todos esos pesos que influyen en esa cercha, sería de 16.457.5699 newtons. ¿Listo? Las cargas vivas, ¿cuánto cuestan? ¿Cuánto valen? 27.277.0974. Las cargas muertas, ¿cuánto me dio? 43.734.6673. Entonces, 16.000. Entonces, la carga total es la suma de las cargas vivas más las cargas muertas. O sea, los 27.277.0974 más los 16.457. Al sumarlos, ¿sí? Nos daría 43.734.6673. ¿Es claro la sumatoria? Mire que todas estas cargas vivas y cargas muertas son las que están ejerciéndose sobre este tipo de cercha. Por eso se calculan las cargas vivas y las cargas muertas. Al final, entonces, la carga total que deben de soportar las estructuras para este diseño de este techo es de 43.734.6673 newtons. ¿Es claro? Como lo que me están pidiendo es qué fuerza se está aplicando en cada uno de los nodos, pues sencillamente es el valor de la carga total que nos dio, dividido entre el número de nodos, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, pero menos 1. Menos un nodo. ¿Quién me dice por qué menos un nodo? Algo que se les ocurra. Porque en realidad se miden son los espacios, ¿no? Entre la división que son en este caso los 12 metros. En realidad cuentan son los espacios. No. Le voy a decir por qué porque es la carga total sobre el número de nodos. Entonces, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5. Y estos, como están apoyados, se toman como uno solo. ¿Es claro? Como son apoyados aquí en estos soportes, entonces estos de aquí se toman como uno solo. ¿Es claro? Si aquí hubieran 1, 2, 3, 4, 5, 6 y dos apoyos, entonces serían 8 menos 1. ¿Es claro? Entonces, como los nodos son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, le voy a restar 1 porque los dos apoyos me suman solamente un nodo. ¿Es claro? Los dos apoyos
me suman un nodo, porque son apoyos. La estructura está apoyada en estos soportes. ¿Es claro? Entonces, por eso es 7 nodos y le resto 1 porque estos dos hacen por 1, no por 2. ¿Es claro? Entonces, aquí al hacer esa división de 43, 7, 34 entre 6 me daría 7.3. Lo que quiere decir que esta fuerza de aquí 7.3, esta 7.3, esta 7.3, esta 7.3, esta 7.3 y 7.3 lo divido entre 2. Entre los dos apoyos, o sea que me daría 3.65 kilonewtons en cada uno de los apoyos. ¿Es claro? ¿Por qué 7 menos 1 y por qué se divide la fuerza en cada apoyo en la mitad? Sí, es claro, tutor. Profe, Bueno, antes de salir de esta parte, en la carga viva se toma el peso de la persona debido a qué. Técnicamente, ¿a qué se debe que tomen el peso de una persona promedio? Porque se debe de tener en cuenta, por ejemplo, si se sube una persona en el techo a repararla, arreglarla, etcétera, etcétera, etcétera. Pueden haber 2, pueden haber 3, pero pues lo mínimo que se hace es con una persona. O sea, que eso es como teniendo en cuenta que él debe resistir también eso, aparte de todas las cargas que tiene. Aparte de todas las cargas que se están ejerciendo sobre la estructura que se está diseñando. Es como un factor de seguridad. Carga viva Listo, quiere entendido. decir es la de la persona que está allá, que se puede estar moviendo por todo el área. ¿Listo? Exacto. Bueno, entonces hasta aquí llega esta parte de esta fase 2. La fase 3 ya se van a dar cuenta que vamos a trabajar con esta cercha que está allí. ¿Listo? Por eso es un trabajo por proyecto. Porque se inicia y se van trabajando con todos los datos hasta terminar el curso. ¿Hasta allí tienen alguna inquietud? ¿Hasta allí tienen alguna pregunta? ¿O todo quedó muy claro? Pues la verdad sí hay que revisar nuevamente el video porque hay cositas que sí se le dificultan un poquito a uno. Sí, allí de pronto sabe en qué van a tenerle que colocar bien cuidado en este de aquí. En este de aquí, ¿vale? En este de aquí, que es Exacto. cómo se calculan las tejas lógicas. Correas y todo eso. Exacto. Las correas no hay problema. Las correas no tienen problema porque sencillamente saben que son 4 tejas. ¿Sí? Sí. A ver. Un momentico. Celosía. Aquí tú sabes que ya definiste que son el diseño de 4 tejas acá, ¿sí o no? Entonces, el diseño me dice que en el inicio y el final de cada teja debe ir una celosía. Aquí pues nos dio cuántas tejas, 4. Entonces, aquí va una celosía, aquí va la otra celosía, van 2, aquí va otra 3, aquí va otra 4 y al final va otra, son 5. Si fueran 5 tejas, ¿cuántas celosías irían? 6. 6. Si fueran 6, 7. 7. Y así sucesivamente. Para este caso nos dio 4 tejas, 5 celosías, por lo tanto se trabajaría con 10 celosías. Entonces, por eso es que aquí nos dice que son... Obviamente 10, pues porque son las de un lado y las del otro, ¿verdad? 5 y 5, correcto. 5 a un lado y 5 al otro, porque son 2 alas. ¿Listo? Y por la Pero la de la separación mitad entre... no sería una nomás, o sea, hay una que va en la esquina, en la parte de arriba, no. No, esa no porque es una a cada lado. Es una ok. aquí, porque tú no puedes... Y la otra teja, ¿cómo la vas a montar acá? Entonces al otro lado tiene que haber una. Ok. ¿Listo? Entonces ya yo creo que lo más chévere es uno estar en vivo para hacer las preguntas y porque ya en la grabación es así, yo me acuerdo que se dijo esto. Y esto ya cálculos es mirar, por ejemplo, que ya tienes todos los datos arriba. Entonces, para poder hacer estos cálculos, debes de tener en cuenta que debes de tener la densidad lineal del perfil seleccionado, que lo sacas una vez teniendo en cuenta cuál es la teja que vas a seleccionar. Y ya sabes que esa teja, pues sencillamente es el que me dé menor distancia de voladizo de acá. Hicimos la cuenta, en la teja número 5 nos dio 0.5
0.17, si no estoy mal, 0.12, en la 6 nos dio 0.08 y en la 7 nos dio 0.20. Entonces se supone que se debe tomar el número, la teja, la que dé menos voladizo, o sea que se aproveche el mayor área para cubrir el área que necesito. ¿Es claro? Sí, tutor, gracias. Profe, Bueno. qué pena. Una pregunta. ¿Esa tabla dónde la puedo encontrar? En la grabación y en el libro. Ah, bueno. Gracias. ¿Listo? Bueno, ¿tienen alguna otra pregunta aquí? Pero respecto a la entrega ya del trabajo, Ajá, según lo que dice en la guía, en el entorno de evaluación va la parte individual, ¿verdad? correcto. Pero en el foro, ¿cómo sabemos, digamos, porque como estamos haciendo avances, como para el final que usted sepa que ese ya es el trabajo final, ¿hay alguna manera de indicarlo o...? Allí les dice, en la guía les dice que uno de ustedes, de los integrantes del grupo, consolida el trabajo. Y consolidar no es, ¿cuál es tu nombre? Claudia. Claudia. ¿Otro nombre de los que estén aquí presentes? Jessica. Fabián. Jessica, Luisa. Fabián, Luisa. Mire, ahí está Luisa, Fabián, Claudia, Jessica. Supongamos que son los 5 integrantes. Si cada uno presenta el desarrollo total del ejercicio, usted no va a consolidar, no significa que voy a meter los 5 trabajos de cada uno. No, se supone que ¿qué fue lo primero que teníamos, qué era lo primero que teníamos que calcular aquí? Este dato. La longitud de la cuerda, la longitud de la cuerda superior, el número de cerchas, el área de influencia y la velocidad del viento, que esta se la dan. Entonces, por ejemplo, Claudia, yo calculo la longitud y eso, entonces Claudia es la encargada de entregar estos datos. ¿Listo? Para eso es un trabajo colaborativo. Después, por ejemplo, Fabián. Fabián se encarga de hacer el cálculo de ¿qué? De las longitudes y entregar la longitud total de las cerchas. ¿Claro? Pero para poder calcular esto, pues lógicamente tengo que haber calculado la longitud de la cuerda, porque si no, no puedo hacer estos cálculos. Después, por ejemplo, Jessica se va a encargar de calcular, por ejemplo, el número de tejas horizontales y verticales y la longitud de la celosía. ¿Sí? Fabián, haz que yo voy a calcular las cargas vivas y las cargas muertas. El otro integrante que se me va el nombre va a calcular la carga total y va a calcular y va a representar las cargas en cada uno. Pero lógicamente todos ustedes tienen que estar trabajando y diciendo, esto está mal, esto está bueno, hasta entregar un trabajo final. Entonces, esto no consiste en que Claudia entregó el trabajo total individual de sus aportes, Fabián entregó todo el trabajo porque se vio la web y fue muy juicioso. Jennifer, bueno, Jessica, perdón. Jessica también entregó su trabajo individual porque siguió la web y llegó a los resultados. No, es dividirse el trabajo. Usted calcule esta parte donde la longitud de la cuerda y todo eso. El otro va a calcular las distancias. El otro va a calcular el número de tejas horizontales, verticales y la celosía. El otro va a calcular cargas vivas y carga muerta. El otro va a calcularle el peso total en cada nodo. Entonces es ir formando el trabajo. Por ejemplo, Claudia hizo la primera parte, entonces péguelo en el trabajo. Después Fabián hizo la parte del cálculo de las longitudes, péguelo después de lo que hizo Claudia. Después Jennifer va a calcular las cargas vivas y las cargas muertas. Colóquelo debajo de lo que hizo su compañero y al final la carga total en cada nodo. Eso es un trabajo colaborativo, no es coger un trabajo, por ejemplo, que Fabián dijo, yo voy a consolidar el trabajo y pegó lo que hizo Jennifer, pegó lo que hizo Fabián. No, es un trabajo donde me muestre el paso a paso de cómo llegar al diseño de la cercha. ¿Es claro? Entonces, en el entorno de evaluación van a cargar el trabajo individual. En ese trabajo individual, ¿qué va a estar? El trabajo individual que tiene hoja de presentación donde esté el nombre del estudiante, introducción, objetivo general, objetivo específico, el desarrollo de los 3 mapas mentales, el desarrollo de los 2 ejercicios con el paso a paso, conclusiones y bibliografía. Ese es el trabajo individual que usted va a subir en el entorno de evaluación. En el foro de discusión, somos 5 integrantes, todos participamos, o de todos participamos solamente 3, entre los 3 terminamos el trabajo. Somos solamente 2 y terminamos el trabajo entre los 2. Estoy trabajando individual, entonces la persona que está trabajando sola
en el grupo que nadie más entró, pues le toca que entregar todo el trabajo individual. Pero si hay 2 estudiantes participando, entre los 2 tienen que entregar el trabajo. Si hay 3 estudiantes participando, entonces sí tienen que entregar un solo trabajo. Ahora le doy respuesta a su pregunta. ¿Cómo hago para saber qué es el trabajo final? Entonces, como va a haber una persona encargada de consolidar el trabajo, esa persona va a decir, cordial saludo, estimado tutor y compañeros, hago entrega del trabajo final de mi grupo. Y ya sé que cuando yo lea eso, pues voy a saber que ese es el trabajo final, el cual yo voy a calificar. ¿Es claro? Sí, tutor, muchas gracias. Tutor, ¿Algo te pregunta? Pero entonces se queda en el foro y el que dice que va a subir el trabajo en evaluación. No, en el foro, en el entorno de evaluación, solamente va a subir el trabajo individual cada estudiante, donde tiene que presentar los mapas y el desarrollo de los 2 ejercicios. En el foro de discusión van a consolidar el trabajo y el último trabajo que carguen allí es el que va a presentar el grupo en representación de todos los integrantes del grupo. ¿Es claro? Listo. Ah, sí. Sí, me quedó mejor. ¿Listo? Dale. tutor, Señor. una pregunta ahí antes de que sea. En la mensajería de acá de Teams, yo acabé de subir unas imágenes de lo que le comentaba del diseño. No sé si usted las puede compartir Aquí, desde ok. su... Vamos a mirar, eso está aquí. Esto. Son 2 imágenes del diseño de la cercha, lo que le comenté al principio que había adelantado. Exacto. Uh-huh. Ahí pues es una imagen simplemente, el software sí permite moverlo y todo, pero eso es lo que he adelantado hasta el momento del grupo de nosotros. En esa forma estaría bien, pero la pregunta es, ¿la comparto en alguna dirección en específico o no sé qué consejo me dice que me Aquí, da? no, lo que pasa es que, por ejemplo, aquí no, aquí lo que estás haciendo aquí no es claro. ¿Sí me entiendes? Porque se supone que aquí en esta parte, si usted tiene un programa en el cual está diseñando la cercha, el programa debe arrojarme qué distancia hay desde aquí hasta aquí, desde aquí hasta acá, 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 cuál es esta longitud, cuánto es cada una de estas alturas y cuántos son estas distancias. ¿Sí me entiendes? Para Sí, poder. lo que pasa es que hasta el momento ahí es un inicio nada más. Únicamente el programa hasta el momento me calculó la altura de la cercha y tiene el dato del ancho total y la distancia total hasta el final, o sea, los 9 y los 18 metros. Pero ese es Ajá. apenas el inicio. Lo que yo le quiero comentar, Estos 900 centímetros, ¿qué distancia son? 9 metros. No, pero ¿qué distancia en la cercha? ¿Cuál Ah, es? ok, ese es el ancho de la cuerda inferior, lo que le llama la cuerda inferior. Ujú. Porque esta Eso, distancia es de. Ah, ya. Ok, perfecto. Esta es de 9 y esto. exacto. Y Ujú. esa distancia que usted ve en la parte superior es la altura total de la cercha, no es la La correa altura, sí, superior. desde aquí hasta aquí. La altura. Exacto, exacto. Pero eso es un inicio únicamente. Yo lo que le quería comentar es que si esto se puede usar para tomar la imagen y agregarlo al trabajo. Sí, puedes agregarla y después de que aparezcan todas las distancias como aporte, ese sería como este, mira. ¿Dónde está? Ese sería como este. Exacto. El principal, este de acá, este. ¿Listo? Ujú. Y mira que, por ejemplo, lo puedes presentar en esta forma, ¿sí lo ves? Y presentarlo de Ah, esta forma. ok, entiendo. Listo, sí es Ya como para lo tener una otro idea lo de lo que se ha hecho. puedes, ajá, La idea era como saber si lo que se ha hecho está bien hasta el momento o si había que sí, claro. corregirle algo. No, hasta ahí está bien, pero entonces acuérdate por ejemplo, estos cálculos los puedas hacer en un Excel, ¿no? A no ser después de que el sistema de Ketchup que estamos viendo aquí, lo. Él me deja agregarlo, pero como una nota así como se ve ahí, y no me parece tan No está conveniente para muy, este. ajá, no está muy didáctico ni muy claro. Exacto. Entonces, pues la idea sería, Esta podría ser la distribución que se está mostrando aquí. Espérate, ¿dónde está? Siempre me pierde. Esta. Y después colocas de frente lo de la cercha como se está trabajando acá. Y listo. exacto. Y Claro. la tablita abajo sí la podemos hacer en Excel, como usted dice. Sí, claro. En Excel la pueden hacer. Listo. Entonces esa imagen pues se toma para el diseño y se le agrega la tablita. Ajá. Deme un momento, descargo la
la asistencia de acá. Listo. Ok. Listo. ¿Alguna otra pregunta allí, muchachos, o quedamos bien? No, hasta ahí todo claro. Muchísimas gracias. Bueno, en Gracias, todo caso, tutor. pues este era, el objetivo era trabajar con ustedes esta parte y explicarles exactamente qué era lo que tenían que hacer. Entonces creo que se cumple el objetivo. Apenas aparezca la grabación de este espacio, se los comparto como le compartí la otra. Y pues les agradezco inmensamente por haber asistido a este encuentro, a pesar pues de que solamente hay 10 participantes. Profe, usted no Sí. nos puede hacer un favor y nos comparte la grabación ahorita por Skype. Es que voy para donde los compañeros a hacer la tarea como tal. A empezar a... Sí, ok. Si me la descarga de una vez, la pongo ahí en el Skype. ¿Listo? Bueno, muchas gracias, profe. Ok. Bueno, entonces, apreciados estudiantes, les agradezco inmensamente por haber compartido conmigo este espacio. Cuídense mucho, muchas bendiciones y cualquier inquietud que tengan, estoy ahí en el Skype y pues voy a empezar a revisar lo que tengan en la mensajería interna. Pues nada, cualquier inquietud pues me la hacen saber por el Skype. Que pasen una excelente noche. Igualmente, feliz noche. Gracias, Igualmente, tutor. hasta luego. Muchísimas Muchas gracias. Igualmente, feliz noche. Ok, igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.